La disputa por los límites en el Golfo de Venezuela. Gran parte del Golfo pertenece a las aguas territoriales venezolanas, pero una pequeña porción baña las costas de la Guajira colombiana, lo que ha desatado un diferendo limítrofe entre ambas naciones. El Golfo de Venezuela se encuentra en el noroccidente de la República Bolivariana de Venezuela, la cual comunica con el lago Maracaibo, que a su vez con el Mar Caribe. Ha formado parte del territorio venezolano desde 1528, etapa la cual ya formaba parte de la gobernación del Golfo de Venezuela y el Cabo de la Vela. Todos nos hacemos la misma pregunta: ¿cuál es la importancia estratégica del Golfo geográficamente? Una de las principales causas que mantiene el interés de Colombia en estas aguas territoriales, sobre todo en la actualidad, es por la existencia de grandes reservas petroleras y de gas que contiene el Golfo. En 2011, Venezuela halló en el Golfo un pozo más de 15 trillones de pies cúbicos, TFC, de gas, lo que ubica a este país como uno de los reservorios gasíferos del planeta. Historia de la frontera colombo-venezolana. El intento de definir las fronteras de Colombia y Venezuela se remonta a la época en la cual ambas naciones eran colonias de España. Al ser separada la Capitanía General de Venezuela del Virreinato de la Nueva Granada por medio de la Real Cédula del 8 de septiembre de 1777. Luego se redactó la Real Cédula del 13 de agosto de 1790, en la cual se ordenó segregar a la provincia cuestión de Riohacha, el establecimiento de Sinamaica, y agregarlo a la provincia de Maracaibo, en la Capitanía General de Venezuela. El 1 de agosto de 1792 se llevó a cabo la transferencia de dicho territorio. La Gran Colombia, que incluía la actual Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. En 1829, Venezuela se separó de Colombia. Ejemplo seguido por Ecuador en 1830. Ahora bien, conozcamos la posición venezolana ante dicha problemática limítrofe. La posición venezolana en relación a la delimitación de aguas marinas y submarinas en el Golfo se basa en la línea de prolongación de la frontera terrestre y en el establecimiento de la línea media entre la península de La Guajira y de los Monjes. El gobierno venezolano intenta manejar la tesis de la costa seca, que define la totalidad del Golfo, estaría bajo su soberanía, teniendo el meridiano de Punta Espada como límite. ¿Cuál es el alegato de Colombia ante la disputa? Esta nación insiste que el archipiélago de los Monjes, como islotes deshabitados a 20 millas marítimas de la costa colombiana, no genera plataforma continental. Propone la división de la línea media entre los territorios continentales de Colombia y Venezuela. Uno de los hechos más importantes de este conflicto es la intervención de la ONU. En 1960, las Naciones Unidas promulgaron el Tratado de Mar, que declaró nulo el concepto de costa seca, apoyado por Venezuela años atrás. Desde entonces, Colombia inicia los trámites de soberanía sobre una parte del Golfo, sin llegar a un acuerdo concreto entre ambas naciones. Economía en la frontera colombo-venezolana. Colombia y Venezuela se constituyen en el eje principal de la integración económica de la Comunidad Andina de Naciones, con un vínculo que ha perdurado a lo largo de muchos años. No obstante, diversos factores en el campo político, económico, social y propiciaron diferencias entre las dos naciones. Mientras en Venezuela los síntomas de recesión en el marco de profundos desequilibrios externos e internos afectaron su economía con la disminución del Producto Interno Bruto del 9,2%, la más elevada durante 50 años, y con una tasa de desempleo que alcanzó el 16,5% en el 2002. En Colombia el entorno no fue el menos drástico, puesto que en 1999 la economía presentó una contracción en su crecimiento del 4,2%. En tanto,
la tasa de desempleo llegó al 18,1%. Pese a lo anterior, se registró un excelente resultado en la materia de inflación, cuya tasa cayó desde ese año un dígito, manteniéndose en adelante en niveles bajos. En la frontera, el fenómeno del contrabando se constituye en un factor determinante en el entorno económico y social de los dos países. Al generar altos niveles de empleo y rentabilidad en la comercialización de los productos, a su vez el diferencial de precios se constituye en estímulo a las operaciones de comercio ilegal, teniendo en cuenta la rentabilidad que genera la actividad económica respectiva. La crisis política y económica que vive el país de Venezuela desde el año 2012 y 2019 trae consigo repercusiones hacia los empresarios colombianos, quienes aseguran que las exportaciones hacia el vecino país de Venezuela han traído grandes caídas de más de 7.000 millones y deudas que crecieron. La crisis venezolana es la masiva migración de ciudadanos, quienes en su mayoría llegan a Colombia y han desencadenado serios problemas sociales como personas en búsqueda de empleo y mayor demanda del sistema de salud. Frontera colombo-venezolana. Desde 2015 tiene muchas problemáticas como la escasez de alimentos y de medicina. La tasa del desempleo en Colombia cada vez es más alto, ya que cada día pasan miles de venezolanos en busca de mejor oportunidad. El contrabando de carne en mal estado, drogas donde pasan por trochas, donde no hay policías colombianos ni guardias venezolanos. Las enfermedades que hay por la contaminación, que la gente pasa por ríos, la falta de medicinas hacen que estas enfermedades lleguen a Colombia y puedan contagiarse, como no. La inseguridad siempre es una problemática, ya que muchos venezolanos pasan en busca de oportunidades como otros que pasan a robar, a matar y asesinar personas solo para conseguir plata y mandarla a Venezuela. Un ejemplo de ello es la ayuda humanitaria que no pudo entrar a Venezuela porque el gobierno actual las quemó con ayuda de los guardias nacionales de Venezuela. Estas son algunas de las noticias que tiene Colombia y Venezuela debido al conflicto. La primera, muerte lenta en Venezuela, la vida después del apagón. La crisis en Venezuela se agrava cada día más. El apagón de 6 días se le ha sumado el desabastecimiento de agua y los saqueos en ciudades como Caracas y Maracaibo. En la frontera con Colombia, venezolanos aún arriesgan su vida en búsqueda de un futuro. 2. En una realidad que parte de los venezolanos migrantes no regresarán, ¿cómo los vamos a integrar? Una encuesta encontrada por el proyecto Migración Venezuela de Semana reveló que el 37% de esa población en Colombia no desea volver a su país y que el 55% quiere hacerlo, pero cuando la situación mejore. Estos números plantean nuevos retos para el Estado y toda la sociedad. 3. Déjenos quietos, el clamor de los niños para poder ir a estudiar a pesar del cierre de fronteras. La crisis con Venezuela ha alejado a muchos menores de los colegios. Los que se atreven deben desplazarse por trochas, atravesar obstáculos y superar el miedo de llegar a las aulas de clase. 4. Primeros venezolanos sancionados por no dejar entrar ayuda humanitaria. El gobierno de Estados Unidos congelará bienes a los militares que impiden el ingreso de medicinas, cocina y de comida el 23 de febrero. 5. Grupo de Lima, Guaidó y Estados Unidos y aliados defienden acciones contra Maduro. Juan Guaidó y sus aliados contra
Estados Unidos en la cabeza, defienden este lunes en Bogotá las próximas acciones para forzar la salida de Nicolás Maduro del poder, que podría incluir el uso de las fuerzas tras el fallido ingreso de la ayuda en Venezuela.